El presidente Salinas, que gana esa elección, se ve obligado a una reforma, es una reforma de gran calado donde inicia un esquema de separación del Estado de la contabilidad de las elecciones y genera un sistema de un órgano autónomo, pero con una fuerte presencia gubernamental. Garantiza que los votos se cuenten y vamos adelante con una reforma que en alguna medida constituye un avance fuerte. Entra el presidente Zedillo, y el presidente Zedillo en el 94 hace una reforma, no creo que hace el 96, hace una reforma importante, y esa sí tiene gran calado, porque entonces inaugura un sistema de confiabilidad que conocemos como PREP. El PREP, ahora sí, con sustento científico, con sustento tecnológico, nos da en el momento razonable de inicio de conteo de los votos un sentido de quién gana, y toda la sociedad quedamos como oposición, oficialismo, y vamos de frente con ese sistema que pervive hasta la elección del 2018. La efervescencia contra los sistemas de partido único fueron evolucionando y en el 2018 ganan las oposiciones. Ganan las oposiciones con base en este sistema. Y una vez que ganan, ¿qué tenemos? Tenemos una ofensiva gubernamental contra el sistema de ciudadanización del control de la elección. El organismo autónomo como tal, por precepto constitucional, tiene la facultad y la gracia de que cuenta el voto en casilla, en los consejos distritales, en los consejos municipales, en los consejos estatales y en el Consejo General. Son ciudadanos los que cuentan la elección, ciudadanos inoculados, insaculados. Es un sistema que garantizó la confianza ciudadana. Eso se rompe con las 4 iniciativas de reforma que postula el gobierno desde el periodo que la sociedad, la prensa y los que estamos inconformes con este modo de gobernar le llamamos obradorato. Van 4 tentativas de reforma. 2 impulsadas por el presidente López Obrador, 2 impulsadas por su sucesora Claudia. Voy a llamar la atención en algo que es relevante porque debiera ser un tema que tenga presente la sociedad. Cuando se da la reforma que plantea López Obrador, la Corte, la Suprema Corte, que no era la Corte de los acordeones, que era una Corte con carrera judicial, una Corte muy seria, una Corte con mucho peso, establece que hay una violación al debido proceso legislativo. ¿Y en qué consistió esa violación? En que la reforma se aprobó en la Cámara de Diputados en menos de 24 horas. Como consecuencia, se dispensaron todos los trámites parlamentarios, no hubo consenso, en el último momento se cambió el dictamen, los diputados ni lo conocieron y se aprobó esa legislación, ese cambio constitucional, de una forma que era notoria la irregularidad. Se circula en las legislaturas estatales y se consolida. Claro, la Corte dijo esto está mal, suspendió los efectos de la reforma y luego declaró la inconstitucionalidad. El gran berrinche gubernamental. Llamo la atención en algo. La reforma, el planteamiento de la reforma no tuvo consenso social, no fue derivado de un proceso, de un consenso con las fuerzas políticas ni con la sociedad. Fue una iniciativa gubernamental para centralizar la elección, para anular la facultad de los estados de organizar sus elecciones locales, para controlar la nomenclatura del Instituto Electoral y para dominar desde el nivel central el control de las elecciones. No respondía a un clamor social, no respondía a modernizar las elecciones. Y esa iniciativa es la que fracasó por la Corte, es la misma que plantea la presidenta Sheinbaum. Tiene razón el maestro. Toda la gran obsesión de esa iniciativa fracasa y la que prosperó fue una iniciativa descafeinada. Y esta iniciativa, la última, la que da lugar al plan B, tiene una situación que repite las violaciones que la Corte ya declaró aberrantes. Esta reforma se aprueba a las 2 de la mañana con 32 minutos y exactamente empieza a circular a los estados y los estados la legitiman en menos de 12 horas. Si la reforma se aprueba con el último voto de la Cámara de Diputados a las 2 de la mañana con 32 minutos, ¿en qué tiempo creen que respondió la legislatura de Tabasco? A las 3 de la mañana, 28 minutos después. Y así Oaxaca, y así Chiapas.
Para legitimar la reforma constitucional se necesitaban 17 legislaturas estatales. Las 17 respondieron en menos de 12 horas. Todo el proceso legislativo que tenía obligación de llevarse en cada entidad federativa para legitimar el proceso, que implicaba recibir la iniciativa del nivel federal, convocar, someter el asunto a comisiones, hacer una dispersión en los diputados para su estudio y su conocimiento, llamar a ponderarlos, discutirlos, elaborar un proceso razonable, no pasó. Por lo ridículo y aberrante de esto, y es algo que debe saberse, les voy a comentar. En Chiapas el proceso duró 15 minutos, en la legislatura de Guerrero de 20 a 30 minutos, en San Luis Potosí 30 minutos, en Puebla 35 minutos, en Sonora 30 minutos, en la Ciudad de México 2 horas, en Tlaxcala 25 minutos, en el Estado de México 35 minutos, en Veracruz 30. ¿Qué no es ridículo? ¿Qué no es extraordinariamente ridículo este proceso legislativo? No es asquiento, no existe posibilidades de que alguien con sensatez legitime una reforma como esta. Es una reforma nacida de la maldad, es una reforma nacida de la obsesión del poder. Con esta opinión contesto la pregunta. No es una reforma que tenga como aspiración mejorar la democracia, es una reforma que tiene como única obsesión preservar el poder que tiene el oficialismo gobernante. Saludos. Adelante, doctor, por favor. Gracias. Doctor José. Bueno, en el contexto de lo que han abonado los dos integrantes de este panel que me antecedieron, a mí me gustaría disertar un poco sobre por qué es necesaria una reforma electoral, porque a lo mejor muchos de los que nos escuchan no entienden todavía la relevancia que tiene este proceso de reformas electorales. Las reformas electorales tienen por finalidad, al final de cuentas, administrar el poder. Bien lo dijo el doctor Blanco. Administrar el poder. ¿Esto qué quiere decir? Que al final de cuentas, quien está ejerciendo el poder, porque es la representación de la voluntad popular, tiene su visión de cómo debe de llevar a cabo esa función. Yo le voy a dar un contexto histórico un poquito más atrás del que dio el doctor Blanco, porque a mí me gustaría irme a ese partido hegemónico que en su momento nos gobernó por más de 70 años, ¿no? Pero, ¿cuál fue el proceso de ese partido? No siempre fue un proceso horizontal. Ese partido fue cambiando su dinámica. Y también en el país fue cambiando la participación política. Al grado que en 1977, que es la primera gran reforma electoral que hay en México, se da la incongruencia de que para la presidencia solo había un candidato, José López Portillo, fue el único candidato, ¿no? Con un padrón de 25 millones de personas, de las cuales votaron 17 millones de personas. Es una elección con el 67% de participación ciudadana, una de las participaciones más altas que hay, ¿no? Pero aparte de eso, él obtuvo el 70% de los votos. Digo, era el único, ¿no? Obtuvo el 70% de los votos, de esos 17 millones. Entonces, a ver, vamos a entender qué sucedió. Lo que sucedió es que empezó a declinar esa concentración de poder. El problema que ha tenido México históricamente hasta la fecha es la concentración del poder. Que la sociedad en México no ha entendido que el poder no debe de concentrarse, porque cuando se concentra el poder se pierden los equilibrios. Se pierde el equilibrio precisamente para lograr instituciones tendientes a la democracia, se pierde el equilibrio en el combate a la corrupción, se pierde el equilibrio precisamente en la competencia electoral. Y entonces, ¿qué son las reformas electorales? Pues entonces es encaminar dentro de la lógica del Estado con las reglas del juego, porque eso sí hay que decirlo, como bien lo dijo, creo que fue el doctor Ruiz del Castillo, las reglas las puso el PRI, sí, las puso el PRI y las puso el PAN en su momento. ¿Por qué? Porque eran reglas
que en ese momento ellos veían que eran necesarias para administrar el poder. Nadie va a administrar en contra de uno. Nadie va a administrar sus cosas en su perjuicio. O sea, eso es ilógico. Lo administran en su beneficio. Cuando el PRI ve en 1977 que va en plena picada, abre la legislación electoral a la participación de partidos políticos, permite el registro de nuevos partidos políticos, ahí entran los partidos de la izquierda, los partidos satélites se empiezan a desinflar, el PARM, el PPS, se empiezan a desinflar, a la larga pierden el registro, lo cual es lógico, ¿no? Porque eran partidos que representaban intereses muy cuestionables, ¿no? Y entonces se abre la participación. Y ahí vienen las grandes reformas electorales, ¿no? Las que ya comentó el doctor Blanco, que no las voy a repetir para no cansar a nuestro auditorio. Pero ahí empieza, cuando el partido hegemónico empieza a soltar poder, empieza a compartir el poder. Y entonces, ¿qué sucede? Que en el año 2000 tiene que repartirlo con otra fuerza política porque ya no soportaba el peso social, la exigencia, y no solo dentro del país, sino internacional, porque entrábamos a la globalización, tenía que establecer canales de participación política democráticos para poder atraer inversión, para poder firmar acuerdos comerciales con otros países, como fue el de Estados Unidos, el acuerdo de América del Norte, y entonces eso generó que empezara a establecerse una estructura institucional que permitiera avanzar en la pluralidad. ¿Qué perdimos en 2018? Bueno, en 2018 no, porque todavía de 2018 a 2024 todavía hubo una oposición que sí detenía, que sí negociaba, que sí discutía, pero en 2024, cuando se concentra el poder y se le da al partido en el gobierno con las reglas del juego, eso sí hay que decirlo, siempre han sido las reglas del juego que están establecidas. Y entonces se le da todo el poder, se le da con esas alianzas, con el Partido del Trabajo y el Partido Verde, se le da todo el poder. ¿Qué vimos con el Plan A? Un ejercicio de poder, no de la oposición ahorita no tiene cómo equilibrar. Vimos un ejercicio de poder dentro del poder. Los que están administrando el poder, que son los tres partidos que tienen la mayoría en las cámaras, se dividieron. Y entonces realmente quien paró esa iniciativa del Plan A fueron los propios partidos que están ejerciendo el poder. ¿Por qué? Porque era una reforma peligrosa para los dos que no son el mayoritario. Podían llegar a perder hasta el registro. Y eso es muy peligroso. Y aparte de perder el financiamiento, eso ya en otra intervención podré explayar un poco más eso del financiamiento, pero al final de cuentas, eso es lo que está sucediendo. El Plan B es el resultado de un intento fallido, pero fallido desde el mismo poder. Ese es el problema que tiene México, la concentración del poder. Lo que debe de hacerse es buscar la pluralidad. Entonces, contestando la pregunta, yo creo que esta reforma no va a beneficiar a nadie, ni va tampoco a generar un problema en las instituciones electorales. Yo no lo veo así, porque el problema viene de origen, el problema viene de que la sociedad está permitiendo una concentración del poder ficticia. Al final de cuentas, en 2024, se obtuvieron, el porcentaje fue del 35% de los votantes, lo que obtuvo el partido en el poder actualmente, 35%, ¿no? Que eso no es una legitimación, eso para ser legitimado pues debería ser arriba del 50%, ¿no? Fuera la mayoría del padrón, pero al final de cuentas sí obtuvo la mayoría de los votos, ¿no? que se dieron en la elección del 24, pero no representa la mayoría de la población. Eso se ha dicho mucho, y entonces el problema es más bien de educación política de nuestra sociedad. Muy bien, muchas gracias doctor Juan José. Pues adelante maestro Daniel, por favor, maestro Daniel Díaz Cuevas. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, al panel, buenas tardes a los que nos acompañan y a los que nos están viendo en redes sociales.
Ha sido interesante escuchar a los tres compañeros que me anteceden, pero bueno, también un poco de historia. Sí, en efecto, en 1977 se da la primera gran reforma, y así transitó un buen rato el país con este partido hegemónico. Ya lo dijo Vargas Llosa y después se retractó, pero lo dijo, es la dictadura perfecta que atravesó México. Sin embargo, una fecha importante, un parteaguas en México, fue en 1988, o un poco antes, 87, cuando el ingeniero Cárdenas se retira de este partido hegemónico y empieza a crear el movimiento democrático nacional junto con el ingeniero Eberto Castillo. Ahí es un parteaguas porque obliga al Congreso a realizar reformas para avanzar hacia el sistema de listas plurinominales. Empezamos en el 88 ya a estudiar y a validar y a empezar, o el gobierno empezó a generar, a soltar estas riendas electorales de la democracia hacia estos partidos de izquierda que venían avanzando o que estaban en plena conformación, como fue el que crea, o el que crea el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el PRD para ser claros, que viene esa izquierda, ese partido opositor, pues es el que, a diferencia de esta oposición, es el que empieza a generar varias tópicos que abonan realmente a la democracia. Las reformas, claro que buscan robustecer la democracia. Hoy no podemos hablar de una sola democracia. Tenemos muchas democracias: la democracia participativa, la democracia deliberativa, y así podemos irnos hacia varias democracias. Si se fortalece la democracia, algunos dicen nuestra incipiente democracia, yo creo que hoy podemos decir que nuestra democracia ya no es incipiente, ha ido madurando. Y las reformas, bueno, eso en 1988. De ahí, bueno, pues transitamos, vienen las plurinominales, vienen las listas. Después sí considero que se empezaron a desgastar esas listas, porque más allá de ser una ciudadanía, o la propia militancia, los cuadros de los partidos, porque los partidos tenemos que entender en tres formas. Bueno, después llega a la Ciudad de México a gobernar por un partido de oposición, al igual que antes en Baja California Sur se genera la primera gubernatura de oposición, ¿no? Después viene la Ciudad de México, igual con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y ahí viene esta transición democrática. Se empieza a ver más transiciones democráticas en el país, en las gubernaturas. El 88, bueno, pues decimos que fue un fraude. Conocemos bien esas palabras del secretario de Gobernación desde entonces, porque el IFE del 94, o antes del 94, generaba esta presidencia del secretario de Gobernación junto con otros ciudadanos. Ha sido designado o para el cual ha sido pretendido, digamos, desarrollarse. Yo creo que el INE, en esta separación que tiene la organización electoral del gobierno, yo creo que fue exitosa, ¿no? Y creo que eso se ha logrado. Bueno, es una institución que sí ha logrado, digamos, darle credibilidad a las elecciones, que las elecciones en México sean justas y libres, ¿no? Esto me parece que ha sido muy importante. Yo creo que con estos años, digamos, de experiencia, la ciudadanía reconoce a los ganadores. Cuando el Instituto Electoral dice el ganador es tal, la ciudadanía y los mismos partidos aceptan que el que ganó es ese, ¿no? No hay, digamos, ese temor, ¿no?, que se pensaba antes de que empezaba el cómputo y había una transgresión de los resultados. No, yo creo que la ciudadanía confía muchísimo, ¿no? Eso ha sido, digamos, el gran éxito del INE. Es autónomo,
bueno, entendamos que al árbitro lo designan los partidos, ¿no? O sea, así ha sido siempre, desde digamos, cuando se puede hablar, digamos, de un proceso más creíble de la democracia en México, que es precisamente con esta reforma que han estado señalando desde 1996, en donde el gobierno sale de la organización electoral. Eso es un punto muy importante. Al salir el gobierno de la organización electoral, pues los consejeros electorales son los que toman, digamos, básicamente el control de la institución electoral. Anteriormente era el secretario de Gobernación junto con la dirección ejecutiva la que definía las reglas, ¿no?, de cómo se iba a procesar una elección. A partir de 97 son los consejeros y empieza a darse una enorme credibilidad a la elección, ¿no? Yo creo que esto es el gran éxito, digamos, del IFE, luego INE, ¿no? Ese es el digo, que en México sean creíbles las elecciones. Y sin duda, bueno, el problema también que se presenta o se nos presenta después es que ya en el siglo XXI, ¿no?, en la segunda década, ¿no?, el árbitro, digamos, digamos, con el árbitro es quien, o sea, lo habían designado 3 partidos políticos, el PRI, el PAN y el PRD, y resulta que con las propias reglas viene otra fuerza política y gana la elección. Y a partir de ahí, digamos, yo creo que aquí se comete, sí es cierto lo que se dice de que el gobierno, ¿no?, o esa fuerza política acosaba a la institución electoral. Desde mi punto de vista, el error de la institución electoral o de los directivos fue subirse al ring, aunque tenía que subirse al ring para arbitrar. El problema es que se sube con guantes, ¿no? Yo creo que ese es el gran error, desde mi punto de vista, que comete, digamos, la autoridad, ¿no?, o la presidencia, particularmente el Consejo General del INE, de subirse al ring con guantes. El árbitro, siempre se ha dicho, entre menos se nota el árbitro, es un mejor árbitro. El árbitro no debe estar presente. Un árbitro que se la pasa sacando tarjetas, pues es un mal árbitro finalmente. No debemos pensar que es un buen árbitro, es mal árbitro. Desde luego que tiene que sacarlas de vez en cuando sea necesario, pero no. Bueno, lo hemos visto en muchos años, los árbitros electorales terminan la elección o termina su periodo de consejeros y lo primero que hacen es abrirse la camisa y demostrarnos que en realidad abajo traen una camiseta de uno de los partidos políticos. Lo vimos en el gobierno de Fox, cuando Juan Molinar y Alonso Lujambio, consejeros electorales, se fueron al gobierno del presidente Fox. Lo mismo hizo Jaime Cárdenas, ¿no?, irse al gobierno o al acercarse, digamos, a López Obrador, al Partido del Trabajo, no sé qué, ¿no? Pero así ha sido, ¿no? O sea, esto yo creo que lastima, ¿no? Yo la verdad es que reconozco mucho la figura de José Goldenberg, que él nunca ha salido a ponerse a jugar con una camiseta, ¿no? Lo primero que hace Lorenzo Córdoba es ir a hablar a un mitin, pues, de la oposición. Yo creo que eso no es correcto. Eso debería evitarse desde mi punto de vista. Un árbitro o exárbitro no debe estar en el escenario tratando de que los reflectores lo enfoquen, ¿no? Entonces yo por ahí sí creo que hay una situación que lastima a los organismos electorales, ¿no? Yo creo que los consejeros deben terminar su gestión y dedicarse más a la reflexión pública, no, pero no a la política, ¿no? Lo que sí me preocupa es que terminan ser consejeros y luego quieren ser
Y lo estamos viendo en un partido que se anda formando por ahí, ¿no? Donde muchos exconsejeros, ¿no?, están metidos queriendo hacer política, lo cual yo insisto, no me parece correcto, porque eso lastima la credibilidad y la legitimidad electoral. Muchas gracias, Mayo. Adelante, doctor Blanco, por favor. Bueno, conversemos. Si esto es conversatorio, quiero llamar la atención sobre unos puntos que comentaron nuestros colegas aquí en el panel. Discrepo con lo que nos dice nuestro amigo Juan José, porque nos dice que ahora los políticos y los sistemas llegan con las reglas. Esto es muy discutible. Todos vimos la violación a las reglas de la campaña Es Claudia, con dinero prohibido, con dinero oculto, con una promoción desde el Estado. Fue una elección de Estado, del 24. En el 2006, hoy están en los medios, en los Estados Unidos, en el discurso, la utilización de recursos públicos para la campaña de Andrés Manuel. Hay una persecución, una investigación en Estados Unidos de eso. Hoy sigue estando estos temas calientes. Y las reglas que teníamos como sistema, que idealmente las construimos deseando que fueran bien, les permitieron llegar. Pero hay ciertas cosas que no debemos invisibilizar. Sí hay reglas, sí hay generalmente aceptadas, sí tenemos una credibilidad con el instituto, con el árbitro, pero no es una credibilidad nacida de un mérito. Hoy acabamos de ver las elecciones de los acordeones. Se toleraron los acordeones, se toleró la intromisión del gobierno, se toleró la manipulación de las organizaciones campesinas para poner al presidente de la Corte, se manipuló la forma como se eligieron a los consejeros electorales. Los consejeros electorales y los magistrados de los tribunales electorales los palomean los partidos políticos desde las cámaras. La parcialidad es muy discutible. Si hay una credibilidad, mientras era IFE e era INE. Pero a partir de 2018, que hay un acoso a las instituciones electorales, las cosas tienen otra forma de ver. Tengo una respetuosa discrepo de la visión de nuestro amigo el maestro Daniel. Nos dice que la propuesta mejora la democracia. Yo no lo creo. No lo creo porque esta reforma tiene una teleología diferente, tiene una etiología y una hermenéutica diferente. La reforma del 2014 era cosmética. Cambiarle el nombre a un instituto no es cosmético. Cambiar la ley para hacer varias y lo que estaba aquí pasarlo acá también es cosmético. ¿Qué sí es de fondo? Cambiar las reglas de fondo y hacer creíble la elección, mantener la ciudadanización, llevar, la desintegración de los OPLES, que alguna vez lo propuso el PAN, no porque lo haya propuesto el PAN estaba bien, y porque ahora lo haya tomado el oficialismo está bien. La Constitución, la naturaleza jurídico-política de nuestro pueblo dice que los estados son libres y soberanos y tienen la garantía constitucional de organizar sus elecciones. Deben tener la posibilidad de organizar sus elecciones desde sus entidades. Es su derecho constitucional, es un derecho democrático. No hay ninguna institución capaz desde el centro de coordinar una elección a control remoto. Eso no existe. Si el día de la elección al mismo tiempo tienen que tomar una decisión de lo que pasa en el sur, lo que pasa en el norte, no tienen ni capacidad para entrarle. No hay forma. La destrucción del servicio profesional electoral es otra catástrofe. El país invirtió mucho tiempo y muchos años a servidores públicos que hoy son talentos en eso, son altamente preparados. La destrucción del INE es una asfixia que tiene como único propósito que colapse. El plan C es la asfixia financiera del instituto, lo acaba de decir el maestro. Pues sí, claro, en las normas puede verse de una manera u otra, pero la asfixia financiera del instituto es el plan C. Este gobierno acaba de poner bonos para sacar miles de millones de pesos, acaba de disponer el dinero del Infonavit para eso, acaba de endrogar el país. Son los financiamientos que están preparando para esta campaña, y esas no son las reglas visibles. Llamo aquí la atención sobre un tema. ¿Qué son las reglas electorales? Las reglas es la evolución que vamos formando todos como una sociedad para competir. ¿Por qué? ¿Qué vamos a competir? Las fuerzas políticas aspiran a llegar a una posición donde puedan tener
dominio de los grandes presupuestos, dominio de la sociedad, dominio de la elección de un país, eso es temporal. Pero México tiene una cultura de la temeridad. ¿Quién no se pasa un alto? ¿Qué hijo no falsifica las firmas de su padre, de sus padres? Vivimos en una cultura permanente de la desconfianza y eso no se debe invisibilizar. Si alguien dice o opina, como dice el maestro, que se trata de reducir los juicios, no significa que al cambiar las vías para recurrir se hagan menos inconformidades. Eso no tiene ninguna ventaja, es cosmético. El nivel de inconformidades sigue teniendo la misma cantidad de posibilidades, la misma cantidad de variables, y las vías ahora serían nada más 2, pero no significa que todas las vías que hay sean en exceso. La inconformidad y la violación de las reglas es medible. Les voy a contar algo que es una aberración, pero regístrenlo porque es un dato duro, objetivo. Del 2018 para acá, ha habido procedimientos contenciosos en los soples, contenciosos. También es un tema. No es que el árbitro sea guapo, no porque saca una tarjeta, sea bueno o malo. El árbitro actúa con una atribución de autoridad conforme a su calidad y competencia. Si hay un conflicto intrapartidario, allá se resuelve, pero si hay una crisis, vienen al órgano. Y el órgano tiene una facultad, una competencia para decir y para regular los presupuestos y las campañas y medirlas y observarlas y criticarlas. Si saca o no tarjetas o si expulsas o no, ¿quién declara la inconstitucional esos procesos? Le toca al órgano y ese es su deber. Y no tiene que ver con que sea bueno o malo, es porque los partidos son mañosos. Digo aquí estos datos. Del 2018 para acá, ha habido 21,000 procesos contenciosos en la autoridad administrativa, solamente en los estados. En los procedimientos ha habido 13,500 juicios en las autoridades judiciales estatales. Ha habido 65,000 juicios federales. Son montañas de dinero. ¿Y quiénes van a juicio? Los que resienten la violación a las reglas de un competidor. Somos una sociedad altamente tensa en las reglas. Estamos como sociedad muy ajenos a la cultura del respeto y de la legalidad. El que quiere llegar a ser alcalde, a ser diputado, tiene que pasar una contención real, y cuando no logra las postulaciones o cuando no logra los resultados, no es real que exista una conformidad con lo que dice el árbitro, se impugnan las elecciones y para eso está el sistema. Este número de inconformidades nada más es del 18 para acá. Han pasado 8 años, 6 años, 7 años. La inconformidad es enorme. Sí se necesitan juicios, sí se necesitan los procesos contenciosos, pero necesitamos avanzar en la cultura de la legalidad. Yo no creo que esta reforma atienda estos temas. De ninguna manera la administración de juicios, ni la asfixia de los órganos electorales que no pueden con esto, ahora van a poder menos. Si no pueden regular las cosas, no pueden por menos. Y el discurso de que esta reforma está inspirada en el abaratamiento de las elecciones es una mentira, no es cierto. Este gobierno no tiene ninguna cara en la presidencia de la República para decir que quiere abaratar las elecciones cuando tiene gasto público aberrante en cosas que son triviales, en cosas que no debieron pasar, cuando no cuida el dinero y cuando endroga el país lo doble de lo que se ha endrogado en el país en toda la historia hasta el 2018. No es cierto que quieran abaratar las elecciones. Si eso fuera, ahorrarían. Si eso fuera, serían éticos. Si ahora no permitirían la corrupción escandalosa que hay. No es una reforma que aspire a abaratar las elecciones. Es una reforma tramposa, miserable. Es una reforma que tiene como único propósito robarse esta elección. Y claro, está descafeinada. Claro que no nos dejó pasar la oposición porque se hubiera extinguido ellos mismos. Pero la sociedad debe tener los ojos claros y abiertos. Vivimos tiempos muy difíciles, tiempos muy canijos, y a las cosas hay que llamarles por su nombre. Esa es la realidad. Estos son los números de juicios reales. ¿Qué se va a discutir en el 2027? Vamos a ir a juicio. Vamos a elegir más o menos 22,500 servidores públicos, porque no nada más son 2,000, casi 500 alcaldías. Esas se eligen por planillas. Se eligen por planillas. Entonces vamos a ir casi por 20,000 votos, por 20,000 cargos de elección. Y la reforma, si se llega a coincidir, si llega a ser concurrente a la reforma judicial, va a ser una locura de las locuras, con un órgano electoral asfixiado y centralista. ¿Cómo? Son tiempos difíciles que atentan con la democracia real.
Yo digo que el árbitro ha tenido épocas de un mejor desempeño, que fue cuando se llamó IFE, y en esta parte del INE, hasta la elección del 2018. De ahí para acá ha venido siendo una catástrofe, ha sufrido el ataque y la hostilidad del oficialismo, y por supuesto que vamos a ver un IFE profundamente disminuido, un INE profundamente disminuido en la elección del 27. Esa es mi opinión, maestro. Gracias, maestro. Pues adelante, doctor Juan José Rivera Crespo, con su comentario, por favor. Gracias, presidente Teo. Pues yo respeto mucho las opiniones, pero efectivamente tampoco estoy de acuerdo con el maestro Carlos. Digo, a lo mejor faltó contexto en la profundidad de lo que dije en mi primera intervención, porque efectivamente cuando yo hablo de reglas y de que se cumplieron, que llegaron con las reglas, lo que estoy señalando es que esas reglas no las pusieron ellos. Las reglas ya estaban. Ellos llegaron al poder con las reglas que habían construido los partidos que venían detentando el poder. PRI, PAN, incluso PRD, ¿no? O sea, el gobierno actual llega con esas normas, no las cambió. Entonces, esas normas no se quedan solo en lo administrativo electoral y en los vastos ejemplos que nos dio el doctor Blanco. También nos llevan a cómo se valida ese ejercicio conforme a la norma jurídica vigente. Y eso fue validado por el tribunal. ¿No nos gusta? Tenemos un problema de diseño constitucional, de diseño de legislación secundaria, que nos rebasó en la cuestión fáctica. O sea, lo que usted dice, no dudo que así haya sido la mayoría de los casos, pero el problema es que esos son hechos. Pero viendo la regla de derecho, pues eso fue validado. Tan fue validado pues que tenemos ese gobierno y que tenemos esas elecciones ya cerradas. Entonces, ¿cuál es el problema? Y voy a regresar a lo que dije. El problema es social. La sociedad no entiende el papel que juega el derecho en esa realidad fáctica. Entonces, con esas reglas están jugando. Con esas reglas acorralaron a los partidos de oposición y yo sigo insistiendo. La oposición no paró la reforma ni del plan A, ni tampoco tuvo que ver nada con el plan B. La paró el mismo poder, quienes están ejerciendo el poder. El Partido Verde y el Partido del Trabajo se hicieron presentes con el poder que ostentan como alianza del partido en el gobierno, mayoritario. Y entonces ellos pararon, no fue la oposición. La oposición, si el Partido Verde y el Partido del Trabajo hubieran tenido el consenso, ahorita tendríamos el plan A vigente. La oposición, entendiendo como tal aquellos que no están con el partido en el gobierno, pues evidentemente no hubieran podido hacer nada. Entonces, ¿cuál fue el pecado? El pecado de los que hoy son oposición fue haber diseñado esa estructura normativa cuidando sus intereses, no abriendo. Y seguimos con lo mismo. Yo estoy, con relación a la pregunta que hace el maestro Teo, yo estoy de acuerdo que el IFE, el INE fueron un gran avance en la estructura de las instituciones tendientes a consolidar la democracia, porque estamos en ese proceso, no hemos terminado, estamos en un proceso de consolidación. ¿Qué está sucediendo? Por eso tomé el ejemplo del 77. En el 77, derivado de esa aberración de que sea un solo candidato y que era el punto final de un partido que venía siendo hegemónico y solo en la historia política de México, ahí se abrieron las plurinominales. Primero fueron 100 plurinominales a diputados. Fue en esa reforma de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, la LOPE, donde se estableció esa representación de 100 diputados plurinominales. ¿Para qué? Para dárselos precisamente a aquellos que eran oposición. Esos no eran para el partido en el gobierno, eran para repartir un poco de poder, ¿sí? ¿Qué está sucediendo ahorita? Y eso es para precisamente redondear lo que a lo mejor no quedó claro en mi primera exposición. Lo que está sucediendo ahorita es que en el partido en el poder
acaba de inaugurar su entrada a la hegemonía en 2024. En 2018 no la tenía. Era un partido mayoritario, sí, era un partido fuerte, sí, pero ahorita es partido hegemónico. Es el PRI de los años 70. ¿Sí? Entonces, ¿por qué las reformas? Y no solo las reformas en materia electoral, las reformas en el Poder Judicial, las reformas en materia de transparencia. ¿Por qué? Porque está consolidando esa hegemonía. Tiene que hacerlo hacia atrás, no lo va a hacer hacia adelante, porque hacia adelante tendría que seguir abriendo la pluralidad que se iba construyendo, porque el partido hegemónico estaba perdiendo los hilos, estaba perdiendo ese control y tenía que repartir. Actualmente lo que está pasando es la inversa, se están consolidando esas columnas, esas bases para conservar el poder. Es algo normal. Veamos El Salvador. El Salvador venía de dos partidos principalmente. El partido de derecha, que era Arena, ¿no? Ahorita no recuerdo el desglose del nombre, ¿no? Y el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que era la izquierda. Los últimos dos periodos antes de 2019 que ganó Bukele, eran periodos de esa izquierda, que llevaron a El Salvador a la crisis que tenía. Para decirlo claro, porque es la historia, no estoy inventando nada, es la historia. Bukele crea su partido, gana y se lleva la mayoría de las alcaldías y de los diputados, 54 diputados de 60. Se los lleva. Establece un partido hegemónico que dura hasta ahorita. Pero ¿cuál es la diferencia? La visión de Estado. Entonces, tampoco es recomendable una situación así en un sistema que aspira a ser democrático, porque por eso tiene El Salvador esos cuestionamientos de violaciones de derechos humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se debilita esa parte constitucional de respeto al derecho del otro. Y la lógica del presidente Bukele es impecable, va a decir, bueno, no tiene más derecho el delincuente que la persona a la que va, a la que mató, a la que robó, pues tiene razón, pero no se puede gobernar así, no se puede gobernar sobre los hechos, se debe gobernar bajo las instituciones, porque ¿qué pasa cuando se vaya el presidente Bukele? No sabemos quién llegue, y con esa concentración de poder no sabemos qué haga. El poder no debe de concentrarse, debe de fomentarse la pluralidad con reglas claras, constitucionalmente establecidas, que permitan que el país avance, que los derechos se respeten, que las instituciones se consoliden. Ese es el camino. Entonces, ahorita, contestando la pregunta, el INE y el IFE siempre fueron organismos de representación partidaria, los consejeros, y todos lo sabemos, yo no sé por qué nos negamos en aceptarlo como sociedad. Los consejeros siempre fueron representantes de partidos políticos, ciudadanizados, lo que ustedes quieran, pero siempre, ¿por qué? Porque siempre atendían a quien los puso. ¿Cuál era el secreto? La pluralidad. La pluralidad. El que hubiera consejeros de los distintos partidos, con distinta ideología, con distinta línea política, permitía que hubiera un órgano equilibrado. ¿Qué va a pasar con este INE? ¿Quién sabe? Es la primera vez que hay un INE completamente politizado hacia una línea partidaria. No lo sabemos, nunca habíamos tenido un INE así, desde que salió el Ejecutivo del primer IFE. Ahorita no lo sabemos, no sabemos hacia dónde vaya. Ese es el punto. Entonces, realmente lo que necesitamos es pensar en la estructura jurídica que tenemos, pensar en cómo la sociedad influye y participa, ¿no? O sea, y lo voy a decir por lo claro, cuando en el sexenio de Enrique Peña Nieto se estableció otra vez la reelección, yo sí pegué el grito en el cielo, porque dije, ¿cómo es posible que la gente no se dé cuenta que eso de que porque eres un buen presidente, un buen diputado, te voy a premiar con que vuelvas a hacerlo? Debe de ser lo contrario.
La reforma ahí debería de ser, quien ya fue un representante popular de determinado cargo no puede volver a hacerlo, nunca, nunca, en ningún momento. ¿Por qué? Porque entonces concentra el poder, así como no puede ser un gobernador o un presidente de la República electo nuevamente para ese cargo, tampoco deberían de ser los presidentes municipales, ni los diputados, ni los senadores. Y entonces con eso habría un cambio en el poder sano, no se enquistaría el poder en grupos. Y dejo para mi siguiente intervención otras cosas. Muy bien, cerramos la pregunta con el maestro Daniel Díaz, por favor, maestro, si eres tan amable. Sí, muchas gracias, doctor. Es interesante la pregunta y coincido con el panel. El INE es independiente, no, pero sí autónomo, ¿no? Es un órgano autónomo, eso nos ha quedado muy claro. Y me vuelvo a remontar a 1994. José Woldenberg, bueno, no me digan que era un ciudadano como tal, pues recordemos que venía del PSUM, después del PRD, se renunció a su militancia partidista porque lo iban a nombrar consejero electoral en 1994. Mencioné a Santiago Krill, mencioné al maestro que fue mi jefe, al maestro José Agustín Ortiz Pinchetti, Molinaro García, en fin, hay muchos ejemplos. Y si le rascamos, bueno, el debate que traían con una consejera que decían que era que iba a hacer el trabajo al PRI, ¿no? En fin, entonces creo que si todos responden a un ente político, a un político, ¿no? Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, depende, los magistrados por igual. Voy a responder, no, yo no dije que no se judicialicen las elecciones, porque en México siempre se van a judicializar. Yo lo que estoy de acuerdo es que mientras más recursos se le den al ciudadano, pues menos certeza va a tener. Si lo reducimos, JDC es para el ciudadano, para el candidato, para aquel que perdió su credencial y no lo dejen y se acerque la elección y ya el INE no le otorga una credencial de elector, ahí está el JDC. El juicio electoral para todos los demás. ¿Por qué? ¿Por qué lo veo bien? Porque había casos que el candidato no podía impugnar si no era a través del representante del partido. Esto obviamente, si el representante del partido no era afín a la línea política del candidato, simplemente no impugnaba, precluía los 4 días para poder impugnar. Hoy, bueno, ya con este método, el JDC puede impugnar el candidato sin pasar por el representante del partido. Entonces, creo que sería una acertadísima propuesta en la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con la presidenta Claudia, ¿qué se pretende? La fiscalización. ¿Qué es lo que realmente nos tendría que preocupar más? Pero la fiscalización siempre ha estado ahí. Y el INE tiene un instrumento fenomenal que no lo tiene ninguna autoridad. El INE está por encima del secreto bancario. Ellos pueden rastrear todo. Ellos no necesitan, como si la Fiscalía Electoral, la FICEL, ¿qué necesita? Control judicial. Si ellos quieren acceder, el Ministerio Público, a unas cuentas bancarias, tiene que pasar por un juez de control. Si no, no puede. El INE no. El INE puede acceder al sistema financiero, incluso con apoyo de la UIF, a ese sistema, a ese rastreo del dinero. ¿Cuál es el problema que siempre se ha tenido cuando ese dinero se vuelve efectivo? Ahí sí es más complicado, casi imposible de rastrearlo. Pero la fiscalización, ese instrumento que tiene únicamente el INE, es cuando estaba en la fiscalía decía, oye, nos pedía el INE un informe financiero. ¿Por qué nosotros necesitamos un control judicial cuando tú puedes tener un acceso más directo a las cuentas bancarias? Entonces, bueno, gastos que tiene el gobierno, me imagino que lo dirá por los programas sociales, pero bueno, pues qué bueno que existen. Sacaron a millones de personas de la pobreza. Pero ese será otro tema de debate que también está relacionado con la elección. En México todo es electoral.
todo se judicializa. 2027 vamos a tener una elección constitucional, 2028 seguramente tendremos la elección judicial, viene también la revocación de mandato, en fin, siempre en México tenemos una elección. Ahora, y esa fiscalización tiene que ver tres entes, como ya lo dije. Uno, por primera mano, el INE, la FICEL y el Tribunal Electoral. Ellos son los que tienen que encargar de generar esas sanciones al partido político. Es más, hoy creo que podríamos tener ya un apartado de las nulidades para perder el registro, no solamente el 3%, o si tiene menos del 3% un partido político. ¿Por qué no pensar en una ilegalización de los partidos políticos? Es decir, se le atribuye fehacientemente que se generó una malversación de recursos o hay un desvío de recursos de una institución a un partido político, como cuando pasó con Pemex, que el caso Odebrecht, por ejemplo. Bueno, pues que el partido pierda su registro. Eso creo que sería bueno. Esa ilegalización de los partidos puede ser buena. Entonces, bueno, creo que eso es. Otra parte que viene, y esto creo que se le atribuye muy bien a la iniciativa del Plan A que presenta y el Plan B que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. En efecto, como dice el doctor, la oposición no paró la reforma del Plan A. Fue el PT como principal fuerza, dentro de esta coalición mayoritaria. Sí, después se unió el PT, el Verde, pues porque ellos no quieren que se genere, sobre todo lo de las pluris. Ese era el problema de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí nace su fuerza. Entonces, ¿qué se demuestra ahí? ¿Y qué se desvirtuó? Que Morena por sí solo tenía una sobrerepresentación que le generaba más del 8% y que con eso podía generar cualquier votación constitucional. No es cierto. Si no son con los aliados, no puede generar una reforma constitucional por sí misma Morena. Morena, ¿qué es lo que sí puede hacer por sí mismo? Una reforma legal, es decir, a los reglamentos, a las leyes secundarias. Eso sí, eso no hay discusión. Pero no una reforma constitucional. Tan es así que por eso es que el PT y el Verde ejercieron su fuerza, mostraron su músculo y nos deja claro que no se genera esa sobrerepresentación. Que hoy Morena, pues ¿cómo es que gana en el 2018 y en el 2024? Pues con las propias reglas de la oposición. Entonces, ¿cómo se alega que hay sesgos en las reglas del juego cuando eso no es cierto? Ahora, el INE, para atender lo de la fiscalización, pues tiene que partir al partido en tres vertientes: el partido como base, el partido en el gobierno y el partido como estructura. En esto lo tiene que partir el INE, porque son tres conceptos diferentes. En el poder estamos hablando en el poder ejecutivo, en el legislativo, la corte. Perdón. Pues pudiera caber, ¿no? Pudiera caber. Pero bueno, en cuestiones políticas, bueno, en el ejecutivo y en el legislativo. En la base, pues con sus militantes. ¿Cómo van a aportar? ¿Qué van a aportar? Si va a haber ingreso, ¿no? Y en la estructura, es decir, de los dirigentes. Los dirigentes, ¿cómo es que van a traer ese financiamiento hacia los partidos? Y en esto tiene que centrar su trabajo de fiscalización, creo yo, el INE. Entonces, por eso, y volviendo a la pregunta central, ¿el INE es independiente? No lo creo. Que sí es autónomo, sí es autónomo, es confiable, yo sigo confiando en él. No creo que se esté debilitando al órgano electoral que organiza las elecciones. No se le disminuye en su alcance normativo. Sí, seguramente va a unificar algunas direcciones ejecutivas, si lo creo, por esta pérdida de presupuesto,
pero sigue subsistiendo los principios de certeza, de legalidad, de equidad en la contienda. Por eso yo sigo confiando en que el árbitro electoral va a seguir generando certeza, confiabilidad en los resultados de este próximo año. Gracias. ¿Podría hacer una postilla, presidente? Sí, claro, adelante, por favor. Retomando lo que dice el maestro Daniel. Creo que debe de quedar claro que el INE no necesita, por lo menos ahorita, en la elección del 27, no necesita verse inmiscuido en ningún tipo de maniobra de fraude o de amañamiento de la elección. No lo necesita, porque el partido en el poder tiene toda la estructura electoral y tiene todos los recursos para poder seguir siendo el partido en el poder, aquí y en los estados, ¿no? Mientras la oposición no se dé cuenta de que la estrategia que tiene no es la correcta para crecer. Y tomo nuevamente el ejemplo de El Salvador. Los partidos, tanto el de derecha como el de izquierda en El Salvador, ahorita son partidos minoritarios. Son partidos que ya no representan. Y aquí lo estamos viendo. Los partidos, ahorita platicábamos antes de empezar, que por ejemplo el PAN en algún momento de la revisión de su registro, estuvo a 500 afiliados de perderlo, ¿no? Ahorita está en proceso la revisión del registro de afiliados de los partidos en el INE, que termina en mayo, ¿no? Y sacarán el dictamen a ver cómo salen, pero en el anterior, que fue en 2020, 2019-20, estuvo a 500, ¿no? Ahora, el Partido Verde ha crecido más que el Partido de Trabajo. El Partido Verde tiene más afiliados, ¿no? Y otra cosa significativa es que los partidos han ido perdiendo cerca del 70% de su militancia, los que están en la oposición. Entonces, es una cuestión sintomática para ver y contestar esa pregunta, porque el INE no se ve en esa situación. O sea, realmente no necesitaríamos ni al INE, pues, pero bueno, al final de cuentas, conforme a las reglas, así estamos, ¿no? Maestro. Sí, muy bien, pues miren, debido a la temporalidad en la que ya estamos y las personas que nos han estado siguiendo, y bueno, se nos ha ido el tiempo, todo lo que aquí nos han comentado ha sido muy importante. Quisiera que hicieran ustedes a favor de darnos una reflexión final, cada uno de ustedes, y bueno, sobre todo en esta parte que ustedes señalaban, en cuanto a la legitimidad política, si es en esta próxima elección, cómo la visualizan, etcétera, ¿no? Decirme, bueno, lo que ustedes gusten, pero quisiéramos un cierre ya final para terminar con esta plática tan amena. Adelante, doctor. Claro que sí, con mucho gusto. Una de las cosas que le damos vueltas es que si se va a jugar con las mismas reglas el 27. Desde luego, se va a jugar con las mismas reglas, que son las reglas que permitieron esa mayoría calificada de la Cuarta Transformación. Híjole, es que los datos son verdaderamente fuertes, porque de los 300 distritos de mayoría relativa, el 85% lo ganó la Cuarta Transformación, 85%. Si en este país hubiera nada más 300 distritos o diputados de mayoría, el 85% serían, ¿no?, de una fuerza política. En la asignación de diputados, pues se reduce a 72, digamos, ¿no? Entonces, porque dicen, es que hay periodistas que lo siguen diciendo hoy en día, que hubo una sobrerepresentación fraudulenta, y dices, bueno, pues, vean lo que pasó, los datos son muy claros. Lo cierto es que las leyes no cambiaron, ¿no? O sea, así que, ¿quién gana? Yo diría, ¿quién gana con los no cambios? Los ciudadanos no ganan, ganan los partidos. Y obviamente quienes ganan son los partidos. O sea, son los que siguen, digamos, distribuyéndose los recursos. Esta propuesta que había en el plan A, de que
algunos diputados que no ganaran en campaña podían ser, ¿no? Que me parece muy bueno que se aplique en la Ciudad de México, se aplique en el Estado de México. Pero, perdón, pero la presidenta Sheinbaum yo creo que no entendió o por qué insistieron en la Secretaría de Gobernación o el señor el exdiputado Pablo Gómez, ¿no? Hacer una propuesta que prácticamente era inentendible. Si ellos hubieran dicho, por ejemplo, vamos, 100 van a ir de los que quedaron en segundo, pero otros 100 van de las listas, que es lo que sucede en la Ciudad de México, hubiera sido seguramente aprobada por el Partido del Trabajo y por el Verde, entonces se hubiera logrado, pero yo creo que lo que pasó ahí fue que estiraron demasiado la liga, y bueno, a Pablo Gómez creo que le gusta estirar mucho la liga y por eso pasó. Y finalmente, quiero hacer una cuestión más de carácter tal vez más académico, perdón, pues yo soy académico. Creo que en el INE, y lo digo porque también una de las preguntas que nos hacían, ahí hay un problema. Dice, ¿el sistema electoral pierde confianza? A ver, momento. Los sistemas electorales son única y exclusivamente los procedimientos para transformar votos en asientos. Lo demás es la organización electoral, ¿no? El problema es que el INE durante muchos años se creyó el sistema electoral. No, el INE no es, el INE es la organización, es quien organiza, es la instancia, la dependencia pública que organiza, pero no es el sistema. El sistema es simplemente todos estos mecanismos, procedimientos que transforman votos, los votos ciudadanos que se transforman en asientos. ¿Por qué hay esa mayoría calificada? Porque la gente votó de una manera. Y el problema, y eso es lo que yo siempre he tratado de combatir, en México los votos, para algunos, cuentan 2 veces. Porque los votos de mayoría son los mismos votos que sirven para distribuir los asientos de representación proporcional, ¿no? Bueno, perdón, pero... entonces, si tú ganas la mayoría relativa, esos mismos votos vuelven a contar. Si tú pierdes, pues no te sirven, te sirven solo para la representación proporcional. Entonces, esto es algo que el sistema político de México nunca ha querido enfrentar, ¿no? O sea, no se ha querido enfrentar esta situación. Y es fundamental enfrentarlo en algún momento. Los votos que ya sirvieron para ganar mayorías a lo mejor no deben servir para la asignación de RP. Pero bueno, yo lo dejo así, agradezco, creo que ha sido un conversatorio muy interesante, muy agradable, ¿no? Con diferencias, por supuesto, ¿no? Qué bueno. Normal. Qué bueno que lo normal, ¿no? Pero bueno, también hay coincidencias. Gracias, doctor. Adelante, maestro José Carlos, por favor. Muy bien. La explicación de que un Estado, por la posición mayoritaria del partido, se estatice y asumir que esto es una normalidad porque ha pasado con los partidos hegemónicos, que el gobierno hace y ejerce su poder, es una explicación que ciertamente interpreta los hechos de un Estado como este, como El Salvador, como este maestro. Pero eso no significa que sea democrático. Eso no significa que ese modo de hacer política, ese modo de imponer un Estado, sea compatible con los valores más altos de una democracia representativa. Ni significa tampoco que sea correcto. Explica, pero no justifica. Los votos que ejercemos no necesariamente se cuentan 2 veces, por eso es proporcional. Contados que han sido en la representación directa, sirven para establecer una interpretación de cómo se dio para validar las minorías conforme la evolución. Yo creo que el Estado lo ha enfrentado muy bien, nuestro sistema lo ha abrazado, tiene muchas dificultades, por supuesto, pero de eso se trata. Yo digo que si hablamos de la disputa por las reglas electorales, no debemos dejar de ver realidades.
la idealización de las reglas que están en los códigos, que se oyen muy bonitas, que tienen su diseño, que establecen parámetros, funciones, todas esas reglas, histórica y prácticamente, son vulneradas por la realidad. La realidad de los partidos, que hacen todo lo que pueden para superar los límites normativos, para hacer sus cosas. Es una realidad que obtener dinero del narcotráfico metido en las elecciones. Tenemos 48 homicidios en la elección del 24, 49 homicidios en esa elección. Hoy las postulaciones partidistas, la presencia de las candidaturas para sostenerse en campañas, dependen del consentimiento de grupos clandestinos que compiten con el Estado. Eso no se debe invisibilizar, eso es una realidad. El exceso de dinero privado, dinero sucio, dinero ilícito, en las precampañas y en las campañas, es una realidad que decide las elecciones. Cuando nosotros idealizamos el sistema electoral y decimos que se cuentan votos, aguas, porque dejamos de ver la realidad. Hace ratito hablábamos aquí de que en el 88 no se contaron votos, o sí, la oposición decía que no, y aparecieron resultados. Hoy, en la última elección, en la elección del 24, hubo decenas de casillas sin representación de las oposiciones, casillas zapatos que nadie puede creer. ¿Se contaron los votos fueron los que definieron las mayorías? Probablemente sí, los que creemos en el INE. Pero yo insisto, 100% de las casillas pasó así, tampoco creo que haya quien crea que así pasó el 100% de las casillas. Tenemos un tema en el que no debemos disasociar el ideal normativo de la brutal realidad que enfrenta un país como este, con una idiosincrasia como la que tenemos. Tenemos que hacer lo posible por llamar a las cosas por su nombre, por avanzar en un sistema democrático, tutelar derechos humanos, tutelar los valores del respeto y exigir servidores públicos electorales, partidos políticos éticos, un sistema electoral profundamente ético, que está muy distante de serlo. También lo estuvo antes de la elección del 18, pero hoy está peor. Hoy los sistemas y la cultura política en los partidos están en los suelos. Y nos toca a los ciudadanos, les toca a los académicos, les toca a los hombres de ciencia que leen y que escriben derecho y que llaman al pensamiento político a generar conciencia crítica para que tengamos sistemas políticos más éticos, más honorables, más correctos, y seamos repelentes para la corrupción electoral, seamos repelentes para las malas prácticas democráticas. Creo que con esto me despido y agradezco mucho al colegio y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Y al PALME, por supuesto. Gracias, doctor. Doctor Juan José, por favor. Sí. Perdón, sí, eso con usted, doctor. Gracias, presidente. Bueno, pues yo creo que para cerrar este conversatorio tan interesante, que coincido con los panelistas, de que ha sido muy enriquecedor, a mí sí me gustaría hacer una reflexión, pues ya no sobre lo que estamos, sobre las reformas que se han hecho, las reformas que se han planteado, sino más bien la reforma que un país como México, y no solo México, necesita para evitar esa concentración de poder, esa manipulación de las normas que se van alejando poco a poco del bien común y van dejando los valores democráticos a un lado. Primeramente, que ojalá algún día lo veamos, que se considere en México la segunda vuelta electoral, pero ni siquiera una segunda vuelta electoral simple, una segunda vuelta electoral calificada, donde si no vota el 51% por lo menos de los ciudadanos que están en la lista nominal, se vaya automáticamente a la segunda vuelta, y entonces sea solo entre el primero y el segundo lugar que hayan obtenido la mayor cantidad de votos en esa primera vuelta. Y entonces sí, ya en la segunda vuelta, con los ciudadanos que voten, el que obtenga la mayoría de votos. ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir con el problema de legitimidad. En el caso de la elección judicial se ponía como ejemplo el sistema boliviano, que en Bolivia se votaban los miembros del Tribunal Superior. Es verdad, pero solo los miembros del Tribunal Superior, no todos los jueces de todo el país. Eso es el único país que se ha atrevido a hacerlo. Pero bueno, al final de cuentas, en Bolivia el voto es obligatorio, igual que aquí, constitucionalmente es obligatorio, pero allá se sanciona el no voto. En Bolivia hay una sanción al ciudadano que no vota, hay una multa,
y hay una sanción administrativa porque le privan de un documento que necesita el ciudadano para hacer trámites, como es, por ejemplo, sacar su pasaporte. Entonces, ¿qué ha sucedido históricamente en esas elecciones? Los ciudadanos van y votan, tienen un nivel de participación ciudadana de más del 99%, porque pues nadie se expone a la sanción. Pero el 97% de los votos son nulos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo, el pueblo rechaza ese sistema. No le gusta y así manifiesta su inconformidad. ¿Me obligas a ir a votar? Sí, pero rechazo lo que me propones. De todas maneras ganan los candidatos que obtienen los poquitos votos que sí se dan, ¿no? Bueno, que ahí no analizaremos de quién son, pero seguramente lo sabemos. Entonces, ahí es absurdo, es seguir en una situación de simulación, que no nos gusta en México, de simulación. Entonces, tiene que salir México de la simulación, tienen que estarse haciendo las reformas electorales, viendo que si le pongo más, que si le pongo menos. La reforma electoral debe ser profunda, debe ser una segunda vuelta que no permita que haya esas manipulaciones. La revocación de mandato, el pueblo da y el pueblo quita, dicen. Ok, pues entonces la revocación de mandato no solo del presidente, de los gobernadores, de los diputados, de los senadores, de los presidentes municipales, de los ministros de la Corte, si ahora se votan, pues están sujetos a la misma regla. ¿Por qué no? El financiamiento público, que porque si lo quitamos va a entrar el financiamiento ilícito del narco. ¿Y que el Estado no tiene los mecanismos de fiscalización que decía el licenciado Daniel para poder... Tenemos un problema. Tiene los de fiscalización y los de compadrazgo y los de encubrimiento. Pero entonces ahí tendríamos un problema, ¿no? Como Estado, que no podamos estar blindando a la cuestión electoral del dinero que viene del crimen organizado o el dinero ilícito, que nunca hay crimen organizado. ¿Por qué? Porque entonces si no puedes blindarlo ahí, no podemos blindarlo en ningún lado. Entonces todas las políticas de lavado de dinero pues también son simuladas, ¿no? Y eso, pues yo no creo. México tiene un sistema para corretear eso muy sofisticado, ¿no? Quienes conocen, y conocen de seguridad nacional, y conocen de los sistemas, ¿no? Sabemos que es muy sofisticado. Entonces, el financiamiento público debe de desaparecer, porque eso es un incentivo perverso para que existan partidos políticos que solo van a una pequeña representación ciudadana para mantener esos privilegios. Se quiere terminar con los privilegios, pues hay que terminar también con esos privilegios, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, para mí, se necesita una reforma profunda que concientice a la sociedad mexicana, no al pueblo, a la sociedad mexicana, ¿no? El pueblo es una masa que no puede identificar, ¿no? A la sociedad que se politice, que se le respeten los derechos humanos que tienen como ciudadanos y que obviamente también se lleve a las instituciones y a los procedimientos ya a un estándar internacional, pues que nos permita no ser cuestionados como una dictadura perfecta, ¿no? Sino más bien como un país ya consolidando democracia. Y para eso pues necesitamos muchas cosas. Yo doy clases a nivel licenciatura hace muchos años y actualmente me llama mucho la atención, yo sé que los compañeros también, pero me llama mucho la atención que los muchachos, su principal preocupación es la inseguridad y la corrupción. No entienden muchas cosas, pero la inseguridad y la corrupción las tienen claras. En México, en el índice de Estado de Derecho que saca World Project Justice, en 2025, en octubre de 2025, está en el lugar 121 de 143 en el índice de Estado de Derecho. Es decir, estamos casi en el sótano. Y ya viendo algunos de los indicadores que integran este índice, tenemos que en gobierno, limitación a los poderes de gobierno, estamos en el 108 de 143. En orden y seguridad, obviamente se imaginarán que estamos casi hasta abajo, 132 de 143. Y en el de ausencia de corrupción, estamos en el 134 de 143. No hay mucho que explicar, las cifras hablan solas.
Es un organismo internacional que mide 143 países durante todo un año sobre estos temas, ¿no? Entonces, esa impresión que tienen nuestros estudiantes, nuestra sociedad de esos temas, pues parece que no está alejada de la realidad, pero eso solo se puede lograr con reformas profundas y concientización social de que la pluralidad es el camino correcto, no entregar todos los huevos en la misma canasta, diría mi abuelita, porque no, eso no lleva a nada bueno. Y al final, para poder medir eso, pues simplemente hay que irnos, pues no muy lejos, nada más con Platón, ¿no? Que nos decía que para medir el primer acto de corrupción de una sociedad es que un servidor público acepte un cargo para el cual no está preparado. Entonces, pues vamos midiendo, ¿no? Honestos o preparados. Yo creo que las dos cosas, ¿no? No tienen por qué estar peleadas. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Pues cerramos le tocó a usted, maestro Daniel Díaz, Sí, ¿verdad? Cerrar, a ver, esto, ¿cómo ve? Es complicado hacer este cierre, pero bueno, yo partiría sobre algunos aspectos de qué falta para una reforma sustancial, lo que yo he visto o que se ha sido omiso para esta reforma electoral. Yo esperaría que en algún momento se haga esta trilogía que hemos venido impulsando desde siempre. Sí, ya está la no reelección, ya está el no nepotismo, al 2030, pero bueno, ya están en la Constitución y van a ser. Pero falta un término fundamental: quitarle el fuero a los legisladores. Eso es importante y esa es la trilogía que estamos, o al menos yo estoy esperando. No reelección, no al nepotismo y que se le quite el fuero a quien pueda tener fuero, ya sea legisladores, ya sean ministros, ministras, legisladoras, en fin, todo aquel servidor público que tenga fuero se les debe de quitar, porque eso es sano. Y lo establezco no para una persecución, sino cometió un ilícito, se le tiene que sancionar sin pasar por un tema político que es el juicio de procedencia. Porque bueno, ya hemos visto casos que han estado detenidos en esta comisión, el juicio de procedencia, y seguirán ahí, ¿no? Es decir, hay diputados que pues pasan sin problema porque saben que no les van a generar o no les van a quitar este fuero. ¿Qué otra cosa falta? Sin duda es impulsar una reforma punitiva electoral. No hay que, es decir, porque desde el plan A y B del presidente Andrés Manuel y ahora este plan A y B de la presidenta no contemplan una reforma sustancial al sistema punitivo electoral, es decir, a la ley general en materia de delitos electorales. Hay muchos tipos penales que no se utilizan y hay otros que tenemos que mejorar. Entonces, y pongo un ejemplo: la revocación de mandato. Artículo 1 de la ley general únicamente contempla del artículo 35 la fracción octava, pero no la fracción novena, que es la revocación de mandato. Entonces, y como no hay un tipo penal que sancione esa participación democrática, pues se podrá sancionar de manera administrativa. Sí, claro, el INE podrá sancionarlo, pero si hay recursos ilícitos, ¿quién lo va a sancionar penalmente? No hay. Y si no hay un tipo penal, pues no hay un delito. Pues creo que eso es. Ahora, las reglas del juego, pues ahí están las reglas del juego y las podremos definir como quieran, pero tenemos a Bobbio, que ya ha planteado que son estas reglas del juego. Hay mucho que hacer, pues sí, claro, creo que tenemos que pasar, o debemos pensar si debemos pasar ya de estos sistemas de partidos que tenemos a una categoría de partidos, ¿no? Entonces, hay muchos tópicos que podemos estar viendo en estas reformas. Creo que una segunda vuelta es importante y es sana para el país. Pero lo que pasa en El Salvador, hasta la Corte Internacional en una sentencia manifestó su preocupación
por la implementación o la perpetuidad que está queriendo hacer Bukele en El Salvador. Entonces, yo no creo que eso va a pasar aquí en México. En algún momento va a haber una transición democrática en el Poder Ejecutivo. Claro, ya lo vimos, pasó con a lo mejor pactada, pero pasó una transición democrática en el 2000, ¿no? Cuando tuvimos nuestra primera transición democrática. Después vinieron otras 3, 4 ahora con Morena. Y yo creo que en algún momento se va a tener una transición democrática. Sí, con estas, lo que sí no tenemos que perder de vista como ciudadanos es el actuar ético y profesional de estas 3 instituciones pilares, este trípode electoral, que es el Tribunal Electoral, el INE y la Fiscalía Electoral, para tener mayor certeza y confiabilidad en los resultados, y que no se va a utilizar recursos de procedencia ilícita o recursos de procedencia ilegal. Tienen sus diferencias. Entonces, ¿por qué? Para después no decir, pues es legítimo pero no es legal, ¿no? O es legal pero no legítimo, ¿no? Es lo correcto. Es legal pero no legítimo. Entonces, bueno, pues yo cerraré ahí. Creo que esperaría, sí, sobre todo el tema de esta trilogía, ¿no? La no reelección, el no al nepotismo, y una tercera que falta, que es la eliminación del fuero constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, pues agradecemos mucho la presencia de nuestros colegas especialistas en derecho electoral. Gracias al público que nos ha seguido hasta ahorita, y bueno, pues próximamente estaremos invitándolos nuevamente para que tengamos otro conversatorio en materia electoral. Gracias a la Academia Electoral, gracias presidente, y muy buenas noches a todos. Buenas noches.